Bueno, le damos la bienvenida a todos. Estoy viendo la cantidad de gente que se está incorporando a nuestra plataforma de Zoom de todo el país. Realmente es una alegría enorme poder contar con la presencia de todos ustedes en esta propuesta, en este webinar que ofrecemos desde la comisión organizadora del COPISEC, que es el webinar, es el nombre que le hemos colocado de uso correcto y seguro de amoladoras. Este webinar, esta capacitación, la estamos repitiendo porque la verdad que hubo muchísimo interés de colegas y también de personas en general y trabajadores por la temática, ¿no? Por la temática que realmente es muy interesante, y cuando ustedes empiecen a transitar la capacitación se van a dar cuenta que los profesionales que la están dictando son de primera línea y realmente nos van a enseñar a usar esta máquina herramienta que tantas lesiones graves ocasiona, ya sea a nivel domiciliario, doméstico, como el nivel laboral, que es lo que nosotros los profesionales de higiene y seguridad trabajamos. Bueno, voy a presentar a los disertantes que van a estar hoy con nosotros. Vamos con Adrián Garín, que es el responsable de industrias de la compañía Stanley Black & Decker. Un profesional que cuando empiece a hablar se van a dar cuenta ustedes que realmente sabe de lo que habla y que es lo que nosotros necesitamos para este uso de estas máquinas herramientas. Y después vamos a contar con la participación de Fabiana Virginio, que es terapista ocupacional en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Para los que no son de Córdoba, este hospital es un prestigioso hospital público que tiene un sinnúmero de especialidades. Y también se desempeña como presidenta de la Asociación Civil de Terapistas Ocupacionales de Córdoba. También no vamos a dejar de mencionar a quienes nos acompañan en estas propuestas de capacitaciones, de webinar, etcétera, etcétera. Vamos a hacer mención al Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, a la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, al Consejo Federal de todos los profesionales de higiene y seguridad que siempre están apoyando todas las actividades que se desarrollan en todo el país, en especial al licenciado Lorenzo Gómez, y también a todas las instituciones educativas que están presentes, invitando también a los estudiantes de la carrera de higiene y seguridad, como es la Universidad Siglo XXI, la Universidad Blas Pascal, el Instituto ITSET y la Universidad FASTA. Así que, bueno, sin más, le voy a dar paso a Adrián para que ya comience con su disertación. ¿Estamos listos, Adrián? Estamos listos. Bueno, vamos, Adrián, con toda la furia. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Walter. Dale. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Como muy bien me presentaban, mi nombre es Adrián Garín, yo soy asesor técnico de la firma Stanley Black & Decker, que es la empresa madre, dueña de todas las marcas que vemos aquí en la filmina, dentro de las cuales está DeWalt, que es nuestra línea de herramientas eléctricas y accesorios. Primero que nada, quiero agradecer, por supuesto, a Walter, a Gustavo y a través de ellos a todo el equipo del COPISEC por la invitación. Para nosotros es un placer y un privilegio poder acompañar en este tipo de iniciativas que están orientadas básicamente a poder ayudar a que la gente y los usuarios de herramientas no se accidenten. Y en segundo lugar, por supuesto, agradecerle a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de participar esta tarde de esta capacitación. Yo trabajo para un equipo de técnicos, somos varios técnicos a nivel nacional que ofrecemos un programa de soporte técnico y de capacitación de personal. Visitamos empresas, visitamos obras y ofrecemos lo que tiene que ver con el servicio postventa. Nos acompañan en este momento Luis Do Castela de Buenos Aires, Lucas Paz, que va a estar dando soporte desde la página de YouTube, y Cristian Arzani, que es el coordinador. La idea es que a través del chat del Zoom y a través del chat de YouTube podamos ir respondiendo todas las consultas que tengan. Así que les pedimos por favor que cualquier consulta que tengan simplemente la manifiesten a través del chat. Esta tarde la idea es darles una capacitación que tiene que ver con el uso seguro de amoladoras angulares en general y del accesorio predilecto para la amoladora, que es el disco abrasivo.
vamos a ver básicamente los factores de riesgo, cómo evitar los factores de riesgo que están en un accidente. Vamos a tratar de entender cómo seleccionar de manera correcta tanto la herramienta como el accesorio. Vamos a dar también algunas recomendaciones de uso a tener en cuenta para poder evitar accidentes. Y finalmente vamos a hablar bastante de lo que son los abrasivos en general. Vamos a poder abrir esta pequeña ventana que nos va a permitir por lo menos tener la noción más importante o los conocimientos más importantes de cómo entender, mejor dicho, cómo atacar o cómo seleccionar de manera correcta el disco y cómo atacar el material con el disco correcto, ¿sí? El mundo del abrasivo es un mundo muy amplio, pero lo que vamos a hacer hoy es indagar en las características más importantes y las nociones más principales que tenemos que tener para poder seleccionarlo de manera correcta y utilizarlo de manera correcta. Y finalmente, bueno, vamos a dejar el espacio a Fabiana, que nos va a comentar, nos va a hacer entender de la importancia de este tipo de capacitaciones y de volver sanos y salvos a la casa, ¿no? Así que bien, arrancamos. La realidad es que los accidentes con herramientas eléctricas, se dice que cuando se pueden evitar no son accidentes. La mayoría de los accidentes con herramientas eléctricas se pueden evitar. ¿Y por qué es importante que tratemos de prestar atención a este tipo de cosas y tratar de tomar conciencia de los riesgos? Porque basta simplemente buscar información en internet o mirar a nuestro alrededor cuando estamos en el área laboral. Si nosotros podemos algún día normal de trabajo preguntar a nuestro alrededor, a nuestros compañeros, si conocen a alguien que se ha accidentado con una herramienta eléctrica, o simplemente saber quiénes de los que trabajan alrededor nuestro se han accidentado, se van a llevar la sorpresa, la no grata sorpresa de que hay mucha gente que se accidenta con herramientas eléctricas. Las estadísticas nos muestran que esto es algo que cada vez aumenta, lamentablemente. Y la idea es que nosotros tratemos de, primero y principal, prestar atención a este tipo de situaciones, porque son las que van a ayudarnos a poder, como decía recién, volver a la casa sanos y salvos. Para poder evitar el accidente tenemos que entender qué es lo que causa el accidente. Por un lado está el factor que tiene que ver con el usuario, nosotros como operarios, y por otro lado está el factor que tiene que ver con la herramienta, ¿sí? El factor humano y el factor que tiene que ver con la máquina. Por eso se dice que la responsabilidad se comparte. Un porcentaje de responsabilidad lo tiene el operario, que no solamente tiene que conocer todas las normas de seguridad que rigen en cada una de las tareas que realiza diariamente, sino también, por supuesto, respetar estas normas de seguridad en el momento que está realizando esa tarea. Y por otro lado, está el factor que tiene que ver con el estado real, tanto de la herramienta como del accesorio. Como justamente la responsabilidad está compartida, tenemos que entender que nadie está exento de un accidente con herramientas eléctricas, porque a pesar de que nosotros manejamos un factor importante, que es el factor humano, hay un factor que tiene que ver con el estado real de la máquina y del accesorio que nosotros la mayoría de las veces no controlamos. Muchas veces esa herramienta o ese accesorio llega a nuestras manos en mal estado y por sí solo se transforma en un factor de riesgo, ¿sí? Indistintamente de cómo trabajamos nosotros. ¿Qué tiene que ver con el factor humano, básicamente? Que es lo más importante que por nosotros podemos controlar. Hay dos errores que son los más comunes que se ven en los accidentes con herramientas eléctricas. Por un lado, el factor de la falta de conocimiento, el error de la falta de conocimiento. Esto tiene que ver con no tener la aptitud correcta. La aptitud es básicamente esa cualidad que nos ayuda a poder tener el conocimiento necesario para tener la capacidad que nos pueda ayudar a realizar una tarea de manera correcta, ¿sí? El conocimiento que uno tiene sobre una tarea. Muchas veces no tenemos el conocimiento adecuado y eso, no saber qué es lo que debo hacer para realizar una tarea, es lo que nos da esa sensación de caminar a ciegas, ¿sí? Por lo tanto, es importantísimo que tengamos la aptitud correcta, o sea, que tratemos de tener siempre la información necesaria y el conocimiento necesario para poder realizar una tarea previamente hacerla. Por otro lado está el otro error más común, que es el exceso de confianza, que en este caso tiene que ver con la actitud, o sea, con nuestra disposición, con cómo vamos a afrontar nosotros, cuál es la actitud que tomamos a la hora de realizar una tarea. Y son ambas importantes. Muchas veces encontramos que hay gente que tiene mucho conocimiento sobre una tarea, pero tiene mala actitud. Y viceversa, podemos encontrar una gente que tiene mucha voluntad de hacer las cosas bien, pero que en ese afán, en esa voluntad de realizar tareas, muchas veces hace tareas
con desconocimiento de cómo se debe hacer y muchas veces se expone a un accidente. Pero el tema del exceso de confianza es prácticamente de los dos errores el que más se ve, sobre todo en industria o en empresas o en lugares donde, en ámbitos donde normalmente hay gente que tiene mucha experiencia trabajando. ¿Por qué? Porque la gente que tiene mucha experiencia tiene mucha capacidad, tiene mucho conocimiento y ese conocimiento a veces nos hace sentirnos esa sensación de confianza, esa eh, nos sentimos que estamos, que tenemos el conocimiento necesario para poder realizar una tarea y nos empezamos a confiar justamente y esa soberbia es la que no me salía la palabra. A veces nos da esa sensación de confianza, un grado de soberbia que nos permite avanzar en una tarea que a lo mejor sabemos que no es la correcta, pero que esa sensación de confianza nos hace sentir que no nos va a pasar nada y la realidad es que nos exponemos a un accidente. Muchas veces hay gente que tiene mucho conocimiento, pero tiene una mala actitud, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos teniendo una mala actitud? Cuando empezamos a tener respuestas del tipo de ya lo he hecho antes y nunca me pasó nada, he manejado herramientas toda mi vida, a mí no me va a pasar, sé que esto no se hace, pero lo hago solamente esta vez. El famoso no pasa nada, ¿cierto? Cuando tenemos esta actitud, esta mala actitud, este es un indicio de que estamos cometiendo exceso de confianza, un error clave para evitar accidentes. El famoso no pasa nada. ¿Quién no contestó un mensaje de texto mientras manejaba? Pensando, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, solamente una vez tiene que salir mal para que no la contemos. Con las herramientas eléctricas pasa esto. Puede que jamás me haya pasado. Solamente falta que una sola vez salga mal para que tenga un accidente grave que inclusive puede llevarme a la muerte. Por eso es que es tan crítico y tan importante que tengamos una actitud correcta y, por supuesto, el conocimiento necesario para realizar dicha tarea. Estos dos son los factores o los errores que componen en gran medida el factor humano. Ahora, dijimos que el factor humano se suma al factor máquina, al factor que tiene que ver con el estado real de la herramienta. ¿Cómo evitamos que una herramienta se transforme en un factor de riesgo? Las herramientas a veces tienen un daños que la transforman por sí misma en un factor de riesgo. Puede ser daño mecánico que tiene que ver con el paso de tracción de la herramienta, normalmente donde hace fuerza la máquina. En el caso de una moladora, por ejemplo, la caja de engranajes, donde tenemos dos engranajes que traccionan y que generan que el motor haga que gire el disco. Un daño en alguno de estos engranajes puede transformar la herramienta en un factor de riesgo justamente porque sería un daño mecánico. Y por otro lado, el daño eléctrico, que obviamente tiene que ver con todo el paso de corriente de la herramienta, no solamente desde del motor, sino el toma corriente, el cable, por supuesto. Cabe aclarar aquí que todas las herramientas eléctricas, o en gran parte de las herramientas eléctricas industriales, vienen con lo que se llama doble aislación eléctrica. Básicamente, el motor, si nosotros lo cortamos de manera transversal, como vemos en la foto de abajo a la derecha, vamos a ver que por un lado tenemos el campo, que es la parte externa que nos gira, y por la parte interna tenemos el rotor. En el medio ven que hay una circunferencia blanca. Eso es un buje de teflón que está a lo largo de toda la carcasa, que lo que hace básicamente es aislar la parte eléctrica de la carcasa, porque el inducido en sus extremos se apoya en la carcasa. Al estar aislado por este buje, básicamente cuando el motor se pone en corto no transmite la corriente al operario. Para yo asegurarme que la herramienta tiene doble aislación eléctrica, tengo que buscar el símbolo, que es un cuadrado dentro del otro y que siempre está impreso en la carcasa, en la parte donde están las características técnicas. El daño mecánico y el daño eléctrico transforman a la herramienta en un factor de riesgo. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar que la herramienta tenga un daño eléctrico o un daño mecánico. ¿Cómo lo evitamos? Una de las razones o una de las formas más seguras o más directas es seleccionando previamente a la tarea la herramienta correcta. ¿Cómo hacemos para seleccionar la herramienta correcta? Primero, tenemos que entender que las herramientas eléctricas fueron diseñadas para una tarea básica puntual. Hay 5 tareas básicas que realizan las herramientas eléctricas manuales: perforación, fijación, remoción del material, corte y medición. Quiere decir que todas las herramientas eléctricas fueron diseñadas para una de estas tareas específicas.
Lo que tengo que hacer siempre es hacer coincidir la función primaria de esa herramienta con la tarea que voy a realizar a diario. ¿Por qué menciono la función primaria? Porque la mayoría de las herramientas eléctricas tienen función primaria, que es la función para la cual fue diseñada, una de estas 5 tareas, pero además a veces tienen funciones secundarias, que son funciones eventuales. Son funciones que están como una opción para que yo pueda utilizar esa función secundaria, pero en tareas eventuales, no de manera continua. Si yo necesito trabajar de manera continua en una de estas tareas específicas, necesito buscar una herramienta cuya función primaria coincida con esa tarea, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con las herramientas, muchas veces tendemos a con una máquina suplir otras. Y lo que tenemos que entender es que mientras más nos alejemos de la función primaria de una herramienta, más nos exponemos a que esa herramienta incurra en un daño eléctrico o en un daño mecánico, además de forzar de manera incorrecta al accesorio y exponernos al accidente. Entonces hay que respetar siempre la función primaria de una herramienta y, como les decía recién, grabarse que mientras más nos alejemos de la función primaria de una herramienta, más nos exponemos a un accidente. Por otro lado, muchas veces se incurre en un daño eléctrico cuando se fuerza excesivamente una herramienta. Y esto pasa porque normalmente no conocemos, o a pesar de que conocemos, por negligencia, sobredimensionamos y sobreexigimos la herramienta más allá de sus capacidades de trabajo. Las herramientas eléctricas tienen una capacidad máxima y una capacidad óptima de trabajo, que podemos graficarla para entenderlo de manera más didáctico con un taladro común y corriente y su capacidad de perforación. Los taladros comunes se dividen de acuerdo al diámetro máximo que soporta el mandril. Tenemos entonces taladros de 16 milímetros, de 10, de 13, de 16, de 20, etc. Esa medida lo que me está determinando es la capacidad, la apertura máxima del mandril, o sea, el diámetro máximo de broca que puedo meter en ese mandril. Si yo tengo que trabajar permanentemente perforando 12 milímetros, por ejemplo, lo ideal es que trabaje con un taladro cuya capacidad óptima siempre esté por encima de esos 12 milímetros, porque es lo que más voy a realizar, la tarea que permanentemente voy a trabajar. La capacidad óptima es hasta donde yo puedo forzar el taladro en este caso y siempre me va a dar su mejor rendimiento, ¿sí? Ahora, la capacidad máxima es hasta donde yo lo puedo forzar, pero en funciones eventuales, en usos puntuales. No puedo pretender que un taladro, trabajando al máximo de su capacidad, tenga el máximo de su rendimiento, porque al exigirlo al máximo, su rendimiento va a disminuir. No va a tener ni la misma velocidad de trabajo ni la misma velocidad de avance en el caso de una perforación. Entonces es importante que nosotros no excedamos la capacidad óptima y que la capacidad máxima la utilicemos eventualmente en alguna tarea puntual. Si tengo que perforar 10 milímetros de manera continua, el taladro ideal no es un taladro de 10 milímetros. El taladro ideal es un taladro de 13, cuya capacidad óptima es 10 milímetros. O sea que hasta 10 milímetros de diámetro máximo yo lo puedo forzar al taladro de 13 y siempre me va a dar su mejor rendimiento. Ahora, a medida que me acerque a los 13 milímetros, su rendimiento va a ir disminuyendo. Si yo la perforación que tengo que hacer de manera permanente es de 12 milímetros, el taladro que tengo que comprar ni siquiera tampoco es del 13, porque estoy muy cerca de su capacidad máxima. Lo que tengo que utilizar es un taladro de 16. ¿Se entiende? Ahora, si yo trabajo permanentemente 10 milímetros y eventualmente cada tanto puedo hacer una perforación de 12, en ese caso el taladro de 13 sí me va a servir, porque la perforación que está cerca de su capacidad máxima va a ser eventual. No forzar la herramienta al máximo de su capacidad de manera continua va a ayudarme a que yo pueda minimizar las probabilidades de llegar a un daño eléctrico o a un daño mecánico, que son los que transforman a la herramienta en un factor de riesgo. Ahora, en el caso puntual de la amoladora angular, hay características técnicas de diferentes herramientas que tienen que ver con el rendimiento y por ende con la posibilidad de evitar un daño eléctrico o un daño mecánico. ¿Qué característica técnica tiene la amoladora angular particularmente que debería tener en cuenta? Uno siempre busca la potencia o los vatios, o la cantidad de revoluciones por minuto en la mayoría de las herramientas eléctricas. En el caso de las amoladoras angulares, puntualmente, la potencia es una de las características técnicas más importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son herramientas de altas revoluciones. Si nosotros las comparamos a las amoladoras con otras herramientas manuales,
vamos a encontrar que es una herramienta de mucha cantidad de revoluciones por minuto de entrega. Fíjense que hasta cuatriplica la velocidad de un taladro, la velocidad máxima de un taladro convencional. ¿Por qué son herramientas tan rápidas las amoladoras? Justamente porque están diseñadas para trabajar con un accesorio que requiere revoluciones por minuto para trabajar. El disco abrasivo está compuesto por miles de micropartículas, de pequeñas piedritas que están cohesionadas entre sí a través de un adhesivo. Estas piedritas se les llama multicorte porque tienen filo en todas sus 360, en todos sus lados. Esa piedrita va a ir, a medida que va girando el disco y haciendo contacto con la superficie metálica, va a ir golpeando las partículas de metal y las va a ir desprendiendo. Va a llegar un momento que esa partícula del disco se desafila, por lo tanto se va a fracturar, se va a romper y se va a salir del disco, va a ser expulsada. Y al ser expulsada, justamente va a permitir que otra piedra que está detrás siga exactamente el mismo proceso. Se gastan de manera proporcional. Para que se gaste el metal, se tiene que gastar el disco, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero que mayor cantidad de partículas de metal se desprendan, para que amole o corte más rápido, necesito que mayor cantidad de veces las partículas del disco golpeen a las partículas del metal. Para que esto suceda, obviamente la herramienta tiene que trabajar a altas revoluciones, porque lo que necesito es que esas piedras del disco abrasivo raspen mayor cantidad de veces el metal para que se desprenda de manera más rápida las partículas de metal. ¿Se entiende? Por eso son herramientas de altas revoluciones, porque el disco abrasivo necesita revoluciones altas para poder trabajar o para poder tener un óptimo rendimiento. Cuando nosotros buscamos una amoladora en el mercado, en una sola marca y en una sola medida de disco, vamos a encontrar una diferencia abrumadora de modelos. Vamos a encontrar muchos modelos por medida de disco en una sola marca. ¿Cómo seleccionar la amoladora de manera correcta? Primero y principal tenemos que entender que todas las amoladoras son herramientas de altas revoluciones, que pueden rondar entre los 10.000 y los 12.000 revoluciones por minuto, pero aún así son todas rápidas. Ahora, la amoladora que más revoluciones por minuto va a sostener en el momento de trabajo va a ser la amoladora que más potencia tenga. Porque al tener un motor más grande va a tener más fuerza para poder soportar la presión que le estoy ejerciendo. Entonces, si yo tomo una amoladora de 700 vatios y le ejerzo la misma presión que le ejercería una amoladora de 1.700 vatios, a pesar de que las dos herramientas tienen altas revoluciones, cuando les haga presión, la amoladora que más vueltas va a perder es la amoladora de menor potencia, ¿sí? Que a lo mejor de 10.000 revoluciones va a bajar a 6.000, y la de 1.700 vatios de 10.000 revoluciones va a bajar a 9.000. Quiere decir que a pesar de que las dos son rápidas, al momento de trabajar amolando o cortando, va a trabajar más lenta la amoladora de menor potencia. ¿Significa que esa amoladora no sirve? No. Lo que significa es que esa amoladora es más lenta, ¿sí? Cuando el motor es más chico, la amoladora es más lenta. Por lo tanto, va a demorarse más en el corte o va a demorarse más en el desbaste. Nosotros tenemos que respetar esa velocidad de trabajo. Si nosotros queremos o pretendemos que esa máquina tenga mayor cantidad de velocidad de trabajo, muchas veces cometemos el error de exigirla además y hacerle presión excesiva. Una presión excesiva a la amoladora no va a hacer que aumente sus vueltas, sino que va a hacer que disminuya, todo lo contrario. Por lo tanto, esa amoladora no va a trabajar más rápido porque yo le haga presión. Si yo quiero que la amoladora trabaje más rápido, la variable primera que tengo que buscar es una amoladora más potente. Por lo tanto, mientras yo trabaje con la amoladora más potente que pueda, siempre voy a tener una amoladora que va a trabajar más rápido amolando o más rápido cortando. ¿Se entiende? Siempre hay que amolar o cortar perdiendo la menor cantidad de revoluciones posible con la amoladora. En el caso de las amoladoras de 7 y 9 pulgadas pasa exactamente lo mismo. Son herramientas de altas revoluciones, menor por supuesto RPM que la amoladora de 4 pulgadas y media, pero aún así, mientras más potencia tenga la amoladora, menos vueltas va a perder y más rendimiento va a poder tener en cuanto a la velocidad de trabajo, por supuesto. Entonces, la potencia es una de las características principales para poder evitar que la máquina tenga un daño eléctrico, sobre todo, o por supuesto también un daño mecánico. Otra de las características técnicas importantes a buscar son los sistemas de protección contra el polvillo. Todas las amoladoras angulares, en la parte de adelante, tienen mejor dicho, en la parte de adelante, como decía, tiene una turbineta que absorbe aire para refrigerar el rotor. ¿Por qué? Porque
La parte que levanta temperatura en una moladora es la caja de engranajes, donde tenemos dos engranajes metálicos, piñón y corona, que están trabajando a altas revoluciones friccionando uno con otro. Esta fricción levanta temperatura y la temperatura a través del piñón y a través del eje se va hacia adentro del motor. Por eso la toma de aire de las amoladoras es de atrás hacia adelante, porque lo que se busca siempre es que se lleve el calor del cabezal hacia afuera de la amoladora. Ahora, como es una herramienta de altas revoluciones, así como absorbe mucha cantidad de aire para refrigerar el motor, también absorbe polvillo. El polvillo mismo del disco abrasivo o el polvillo metálico del metal que se está cortando. Y ese polvillo ingresa a la herramienta y genera mucho daño, sobre todo eléctrico. Por eso es importante que las amoladoras angulares vengan protegidas contra este polvillo. Una de las protecciones, por ejemplo, son los deflectores de partículas, donde vemos que el inducido está protegido con una celda de plástico que evita, al hacer fuerza centrífuga, que las pequeñas partículas raspen las capas de barniz que puedan hacer que se ponga en corto la bobina. Y por otro lado, el campo muchas veces viene pintado con una pintura de color verdoso, que se llama pintura epoxi, que cuando se seca se hace como un plástico, como una goma, y que ayuda a que el cobre pueda soportar más esa abrasión que tiene el polvillo. Entonces, otra característica importante a buscar en las amoladoras que van a evitar tener un daño eléctrico justamente son las protecciones contra el polvillo que pueda tener esa herramienta. En cuanto a los gatillos, que tienen mucho que ver con la seguridad, por el uso y por el trabajo, vamos a encontrar dos tipos de gatillo en el mercado. Por un lado, el gatillo deslizante, que es un gatillo muy común que se encuentra en las amoladoras, es un gatillo que va del lado lateral. Ese gatillo tiene dos posiciones. En la primera posición, si yo lo suelto, vuelve solo. Lo que pasa es que nadie lo usa y siempre lo llevamos hasta el fondo y lo trabamos. La desventaja que tiene este sistema de interruptor es que si la amoladora se traba el disco y se tiende a salirse de mis manos, y se sale, de hecho, va a quedar girando el disco porque va a quedar encendido el gatillo. Es la gran diferencia que tiene con el gatillo tipo paleta, que es el gatillo más seguro que vamos a encontrar en las amoladoras. Porque este sistema de encendido hermana justamente el arranque de la amoladora con el agarre de la misma. O sea que para yo encenderla la tengo que sujetar. Inversamente, si yo la suelto, la máquina se para. Y este sistema es mucho más seguro. Tanto así que por un lado está exigido para todas las amoladoras de 7 y 9 pulgadas que hay en el mercado, y por otro lado es el único sistema que se puede adaptar para poder trabajar con lo que se le llama hombre muerto en la jerga de la seguridad. Los interruptores con sistema hombre muerto se le dice así porque lo que se busca es que cuando el operario pierde conocimiento, la herramienta deje de trabajar. El único gatillo que se adapta a este sistema justamente es el gatillo paleta, por eso es el gatillo más seguro y es el gatillo que siempre recomendamos que se busque a la hora de comprar una herramienta eléctrica, fundamentalmente una amoladora angular. Otra característica técnica a buscar, y diría yo una de las más importantes en cuanto a la seguridad, es el sistema combinado de seguridad. Hay amoladoras que tienen internamente una plaqueta electrónica que maneja tres cosas claves. Por un lado, arranque progresivo, lo que hace que vaya ganando vueltas de a poco y no arranque con toda la velocidad de una sola vez. Segundo, el corte de corriente por baja de tensión, que esto es para cuando se corta la corriente y vuelve, cuando se corta el suministro y vuelve, si el operario está sujetando el gatillo, por más que vuelva la corriente, la máquina no enciende. Tiene que soltar y ajustar de nuevo para poder asegurarnos de que el operario está atento a la hora de trabajar con la herramienta. Y lo tercero es el corte térmico, comúnmente llamado también embrague de seguridad o embrague electrónico. Esto está diseñado para evitar que cuando el disco se atasca en el material, se rompa y se explote en la cara del operario. Muchas veces se trabaja sobre todo cortando, pero también a veces amolando materiales muy grandes, como un caño que es muy largo o una chapa que es muy grande, y a pesar de que uno intente darle un buen soporte, muchas veces ese material, por el solo hecho de la dimensión que tiene, guarda tensión. Y cuando nosotros empezamos a realizar un corte, se va liberando esa tensión. Va a llegar un momento que puede llegar a pellizcar el disco, y en ese frenado abrupto que va a tener contra el disco va a tender siempre a romperse, a rajarse y a estallar. Este sistema evita, porque cuando se frena abruptamente el disco, básicamente corta el suministro de corriente de la amoladora y la amoladora se detiene.
Aquí tenemos un pequeño video para poder ver la demostración de cómo funciona el sistema combinado de seguridad. Primero, se simula el encendido con un precinto. De manera mecánica, y como verán, la máquina no tiende a seguir girando, sino que simplemente se corta el suministro de corriente. Y el tercer sistema es el corte de corriente por baja de tensión. ¿Qué pasa si se corta la corriente y vuelve y el operario sigue apretando el gatillo? La máquina no va a encender. Para que funcione de nuevo, el operario lo que tiene que hacer es soltar el gatillo y volver a apretarlo. De esta manera nos garantizamos que el operario esté atento a la hora de encender la herramienta eléctrica. Esta plaqueta electrónica se llama sistema combinado de seguridad. Todas las marcas, en todos los modelos, ofrecen siempre una alternativa o más de una con este sistema. Es un sistema tan seguro y tan efectivo que ha bajado muchísimo los índices de accidentes en las grandes industrias, por ejemplo, el rubro petrolero o el rubro minero. Por esto es que estas grandes empresas o estas grandes verticales de la industria lo que hacen justamente es exigir a las marcas y a las empresas que vendan solamente equipos que tengan gatillo paleta y sistema combinado de seguridad, porque es la única manera de garantizarnos que el operario tenga gran parte del riesgo de la herramienta cubierto con estos sistemas. Por eso son tan importantes de mencionar. En el caso de las amoradas de 7 y 9 pulgadas, además, vienen con un LED de aviso de sobrecarga, que básicamente se enciende cuando la amoladora detecta que el operario le está haciendo excesiva presión, porque las amoradas de 7 o 9 pulgadas de por sí ya son pesadas, son herramientas de más de 5 kilos, y justamente el mismo peso de la amoladora es suficiente para el disco. De hecho, a veces es mucho para el disco. Si encima el operario se le tira encima haciéndole excesiva presión, puede llegar a exponerse a un accidente porque se rompa el disco o porque simplemente se fuerce de más la herramienta. Entonces, este sistema simplemente prende un LED de aviso que le advierte al operario que tiene que dejar de hacerle excesiva presión. Esta amoladora, que la vemos así muchas veces en las empresas, es una amoladora que no está lista para ser usada. ¿Por qué? Porque aquí falta el protector, cosa que habitualmente se saca en las empresas o en los usuarios. El protector básicamente tarde o temprano nos va a proteger la vida, porque justamente se le llama prácticamente como un EPP. Hay una línea imaginaria que se le llama línea de trabajo, que básicamente es la dirección que tomaría la esquirla si el disco se parte. Lo único que se antepone entre mí y la línea de trabajo de la amoladora justamente es la guarda protectora, que tiene esa finalidad, de poder evitar que la esquirla me golpee. Por eso es que todas las guardas en todas las amoladoras se pueden girar, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos siempre la amoladora en la misma posición. Entonces, tenemos que ir girando la guarda de manera que nos permita protegernos mínimamente órganos vitales, cara, pecho y la zona genital. Tenemos que tratar siempre de estar detrás del área segura que me ofrece la guarda protectora. Muchas veces se remueve esta guarda por diferentes razones y la realidad es que esto siempre nos va a exponer a un accidente porque es lo único que se antepone entre mí y la línea de trabajo, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos. Por un lado, del lado izquierdo, fíjense, un operario que, primero y principal, no está sujetando el material de manera correcta. O sea que ese material está vibrando excesivamente, aumentando las posibilidades de que el disco se trabe. Y segundo, la guarda no está colocada de manera correcta. No está protegiendo todos sus órganos vitales. Si ese disco se parte, va a lastimar gravemente al operario. Ven que el área de protección no es la adecuada. Y por otro lado, del lado derecho tenemos un operario que primero obviamente no está utilizando todos los elementos de protección personal porque no tiene los guantes. Y segundo, que fíjense que no tiene la guarda. ¿Por qué no tiene la guarda? Porque justamente ese disco es más grande de la guarda que utiliza. Muchas veces se extrae la guarda de una amoladora porque se pretende aumentar su capacidad de trabajo, como veíamos en un principio, excediendo la capacidad máxima de trabajo, exponiéndonos a un accidente grave, porque los discos están diseñados para trabajar a una cantidad de revoluciones por minuto específica. Y si nosotros lo ponemos en una herramienta que no está diseñada, que gira a mayor cantidad de revoluciones por minuto, el disco va a tender a romperse. Bien, ahora en cuanto a la tarea específica o la función primaria de una amoladora. Las amoladoras fueron diseñadas específicamente para amolar metales en un ángulo que va de 15 a 45 grados. Esa es su función primaria. La función primaria de la amoladora es la remoción de metal. Por eso se vende como amoladora y por eso de hecho la mayoría de las veces trae discos de amolado de regalo.
Ahora, tiene una función secundaria la moladora, que es el corte de metal. El corte no hace más que una remoción de manera frontal. Como tiene menor espesor, obviamente remueve de manera más rápida el material. Pero tanto la remoción de frente o lateral tienen que ver con justamente la función primaria de la moladora angular, siempre trabajándose en ángulo. Ahora, muchas veces nos suele pasar, y sobre todo con las amoladoras, porque la amoladora es la herramienta eléctrica más vendida de la Argentina. Hace 30 años era el taladro. Entonces nosotros veíamos que en un supermercado, por ejemplo, encontrábamos un montón de accesorios para colocarle al taladro, que nos permitía con el taladro poder, además de perforar madera, poder perforar metales, poder perforar concreto, nos permitía poder amolar lateralmente, poder utilizarlo con cepillos, con lijas, con discos para cortar cerámica. No sé si lo recuerdan, pero venían un montón de accesorios que nos alejaban muchísimo de la función primaria de la herramienta, exponiéndonos a accidentes, por supuesto. Esto mutó, ¿por qué? Porque hoy en día la herramienta más vendida, como decía, es la moladora angular. Entonces hoy vamos a encontrar un montón de accesorios que se pueden colocar en la moladora que nos van a alejar de la función primaria. Y esto es algo que tenemos que tratar de entender. No es seguro reemplazar una moladora con una herramienta con otra. Por ejemplo, la moladora angular es una herramienta que está diseñada para trabajar en ángulo, pero muchas veces tenemos que llegar a un lugar de difícil acceso, a un recoveco, a una esquina, a un borde. Entonces vemos que el mango lateral me estorba. Entonces, ¿qué hago? Le remuevo y le saco el mango. Y de repente veo que la guarda también me estorba. Entonces le saco la guarda. Para trabajar en lugares de difícil acceso, la herramienta apropiada es la moladora recta, ¿sí? O rectificadora también se conoce. Estas herramientas vienen sin cuello, de cuello largo, de cuello extra largo, de cuello en ángulo. Vienen a batería, vienen neumáticas. Tenemos un montón de variedad en el mercado. Esta es la herramienta que tiene un sistema de trabajo cuyo accesorio gira de manera perpendicular a mí, no paralelo. Por lo tanto, no me expone al 100% a un accidente. Y es una herramienta que me va a permitir llegar a ese lugar de difícil acceso sin tener que modificar su estructura, que es lo que no sucede con la moladora angular. Y esta es una de las herramientas que se suplanta, lamentablemente, con la moladora angular. La moladora angular tiene mucha capacidad de desbaste, pero nunca va a reemplazar una moladora de banco. Cuando el material es grande, me conviene manipular la herramienta sobre el material, pero cuando el material es de dimensiones chicas, me conviene manipular el material sobre la herramienta. Es donde entra la moladora de banco. También tiene mucha capacidad de corte la moladora angular, pero nunca va a reemplazar una sensitiva, donde tengo un ángulo específico de corte, tengo una base que me permite fijar el material para minimizar su vibración, y además tiene mucha capacidad de corte, y yo puedo cortar un estructural, por ejemplo, de gran dimensión de una sola vez y con una sola maniobra, con una sola línea de trabajo, sin necesidad de exponerme. ¿Se entiende? Son herramientas que lamentablemente se suplantan con la moladora angular. Le podemos comprar un disco de diamante para cortar cerámica, de hecho sabemos que existe en el mercado. Ahora, la moladora angular nunca va a suplantar una cortadora de cerámico. Las herramientas diseñadas para cortar mampostería, primero y principal, son herramientas que están diseñadas para trabajar con agua, porque el diamante, el disco industrial, el disco diamantado, necesita trabajar en frío. Y la mejor manera y más efectiva es lubricarlo y bajarle la temperatura con agua. Estas herramientas están diseñadas para trabajar con agua, la moladora angular no. Además del polvillo, que es excesivamente dañino para una moladora angular, y que estas herramientas están diseñadas para poder trabajarse en ambientes de mucho polvillo. Por lo tanto, la moladora angular no debería reemplazar a una cortadora de cerámica. Otra de las herramientas, otro de los malos usos, y de hecho el que más se hace, justamente es cortar madera con la moladora. Si nosotros tomamos un disco de una sierra circular y lo colocamos en una moladora de 5 pulgadas, como por ejemplo vemos aquí en la foto, lamentablemente vamos a exponer un disco que está diseñado para soportar 5.000 revoluciones por minuto a trabajar a 11.000 revoluciones por minuto, lo que va a ayudar a aumentar el riesgo justamente porque este disco tarde o temprano se va a trabar en la madera. Ahora, sabemos que, si bien esto es una locura, encontramos en el mercado un montón de discos que están con las características técnicas y con las medidas específicas para poder colocarse en una moladora. La pregunta es, ¿la moladora está diseñada para cortar madera? Claramente la respuesta es no, ¿sí? De hecho, lo más peligroso que podemos hacer con una moladora angular es cortar madera. En la Argentina hay más accidentes con amoladoras que con motos.
y casi la mitad de los accidentes son por cortar madera. O sea que son utilizando una herramienta para lo cual no fue diseñada. En la obra se ve muy a menudo que se cortan maderas para encofrar, por ejemplo, como vemos en el video del lado izquierdo, el operario que va a cortar un pallet. El disco, cuando ingresa la madera, se traba permanentemente por un montón de razones. De hecho, para que ustedes se den una idea, la segunda herramienta que más accidentes ocasiona en la industria después de la moladora es la sierra circular, que es una herramienta que está diseñada específicamente para cortar madera. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente el disco, como les decía recién, se traba en la madera por un montón de razones. Y la moladora no está preparada para minimizar esa traba. Robert Coca tiene 39 años de edad. Él trabajaba y sufrió un trágico accidente con una moladora, pues le cortó su pierna. Se encuentra hospitalizado y no cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos médicos. Es por ello que apelamos a su solidaridad. He tenido un accidente con la moladora donde me ha cortado mi pie izquierdo. Es cortadura donde me ha cortado la máquina, mi hueso, mis nervios, todo. Y no puedo trabajar. Estaba trabajando, estaba cortando madera y la máquina se ha soltado y directo a mi pie ha caído. Estoy en una situación crítica, no puedo hacer nada, no pena llorando, nomás paro. Lamentablemente este caso que vemos no es un caso aislado. Y después del accidente surgen un montón de cosas que en ese momento no tenemos en cuenta, como por ejemplo, cómo vamos a sustentar nuestra vida, de qué vamos a trabajar. Muchas veces se pierde esa capacidad justamente por un accidente, por no haber prestado atención a algo que es tan básico, que es utilizar una máquina para lo que fue diseñada y no para otra cosa. Todas las herramientas diseñadas para cortar madera vienen provistas de una zapata, de una base, que permite minimizar lo que se llama fuerza de retroceso, que es esa fuerza de rebote en contra que ejerce la máquina cuando el disco se traba. La moladora no tiene zapata. Aquí no hay manera de minimizar la fuerza de retroceso. Cuando el disco se traba en la madera, toda la fuerza de la moladora se me vuelve en contra. Lo más peligroso que se puede hacer con una moladora angular es cortar madera. Ahora, a veces tenemos que cortar metales en lugares de difícil acceso. Para esto, si bien para molar hay una moladora recta, para cortar hay lo que se llama sierra sable. Esta herramienta, que es una especie de serrucho eléctrico, me permite cortar diferentes tipos de materiales de manera mucho más segura, sobre todo cuando estamos trabajando en posiciones incómodas, ¿sí? Porque es una herramienta que tiene un sistema de trabajo y un accesorio, que en este caso es una sierra de acero, que permite que si se traba, la máquina justamente por la zapata tiende siempre a destrabar la sierra en el material y salirse igual. Esto, a diferencia de un disco abrasivo que si se traba va a estallar en 1000 pedazos. Por lo tanto, esta es una de las herramientas más seguras para trabajar y por eso la mencionamos también, para tenerla en cuenta cuando debe cortarse un material de difícil acceso en un lugar incomplicado o incómodo. Cuando vamos a cambiar el accesorio, también tenemos que recordar que la manera más segura de hacerlo justamente es desenchufando el suministro de corriente, desconectando la herramienta, porque es la única manera de no tener riesgo cero. Desenchufando el cable o sacando la batería si es una herramienta inalámbrica. La realidad es que la mayoría de las veces, si no se pone la mano en el corazón, la mayoría de las veces no desenchufamos la herramienta. Y esto es una cuestión de costumbre. Si al principio de cada 10 veces no la desenchufamos nunca, tenemos el 100% de riesgo. Ahora, si nos acostumbramos y después de cada 10 veces, 5 al menos, la desenchufamos, ya tenemos el 50% de riesgo, ¿se entiende? Mínimamente recomendamos que se controlen los gatillos, que el gatillo no tenga juego. Si enciendo, que encienda, si suelto, que pare. Porque si el gatillo tiene juego y por ahí enciende y por ahí no, y enciende justamente cuando estoy cambiando los accesorios, en este caso el disco, me desaparecen los dedos. La sujeción de las piezas de trabajo es muy importante cuando se trabaja con todo tipo de herramientas eléctricas, particularmente la moladora, porque cuando la moladora hace que el disco vaya ingresando en el material, siempre se va a generar una vibración entre el disco y el material. Lo ideal sería que esa vibración no exista, pero la realidad es que siempre va a haber vibración.
Lo que tenemos que hacer es que esa vibración siempre sea la mínima o lo menor posible, porque cuando el material vibra excesivamente, lo que hace va raspando por demás las laterales del disco y va debilitando la malla de fibra de vidrio. Cuando un disco está debilitado, corre más riesgo de partirse porque cuando se traba, siempre se raja por donde está débil la malla de fibra de vidrio. Supongamos, tenemos que cortar un hierro del 12, un corte rápido, no quiero perder tiempo. Con una mano sujeto el hierro, la moladora, y con otra mano sujeto el hierro. Esto es algo muy común. El primer error aquí es creer que yo, con una mano, voy a minimizar la vibración que genera un disco en un metal que está trabajando a más de 11.000 revoluciones por minuto. Ahora, el segundo error que estoy cometiendo es que tengo una sola mano en la máquina, por lo tanto tengo solamente el 50% de control de esa moladora angular. ¿Se entiende? Esto no es lo ideal siempre es que yo tenga ambas manos en la moladora, porque esto me va a permitir tener el 100% de control. Y si se traba el disco, voy a tener la capacidad suficiente de poder soportar esa reacción de la moladora y evitar que se salga de mis manos. Para yo tener ambas manos en la herramienta, el material necesariamente tiene que estar soportado. De ser posible, lo ideal es que esté en una morsa fija en un banco de trabajo. Ahora, muchas veces va a pasar que vamos a estar en lugares de trabajo que no son lo más cómodo. No vamos a estar frente a un banco de trabajo, sino que a veces podemos estar en una obra, sobre una estructura, a ras del suelo. En ese tipo de operaciones es importante que prestemos atención a todos los accesorios que hoy vienen en el mercado, todo el tipo de prensas y prensas rápidas que permiten que yo pueda minimizar la vibración y poder evitar que ese material vibre excesivamente contra el material. En cuanto a los elementos de protección personal, son todos importantes, desde los más básicos, como por ejemplo el mameluco, las antiparras o los zapatos de seguridad, sino también, por supuesto, el casco, el barbijo, mascarilla, sobre todo si estamos trabajando con materiales que expelen humo o partículas que puedan ser nocivas. Por supuesto, la protección auditiva, y aquí cabe aclarar que no es para nada recomendable utilizar auriculares, porque cuando nosotros empezamos a escuchar música, por ejemplo, mientras estamos trabajando, creamos una burbuja alrededor nuestro que nos aísla del entorno, y esto nos expone altamente a accidentes. Por lo tanto, no se debe utilizar. Los guantes, por supuesto, hoy hay mucha variedad en el mercado de guantes. Siempre hay que tratar de utilizar para herramientas eléctricas guantes que sean lo más ergonómicos y anatómicos, que se adapten bien a las manos y de ser posible que sean anticorte. El delantal, si vamos a trabajar con amoladoras, es ideal que sea de Kevlar porque tiene una protección extra para poder evitar los impactos. Y finalmente, por supuesto, el protector facial, que no está de más a pesar de utilizar antiparras, ¿sí? En este caso ya puedo trabajar con la amoladora angular ya bien protegida. No son recomendables, por ejemplo, el pelo largo, porque el pelo no tiene volumen ni peso prácticamente, y cualquier accesorio puede engancharse con la barba, con el pelo y llevarme la máquina contra la cara, al igual que la ropa holgada. Si somos talle S, no tenemos que utilizar un mameluco talle XXL, porque perdemos la noción de la distancia y podemos enganchar una manga, por ejemplo, en un accesorio, ¿sí? En cuanto a la posición de trabajo, es importante que tratemos de tener una posición totalmente estable. Tenemos que imaginarnos que en algún momento el accesorio se va a trabar y cuando se trabe, la máquina va a generar un movimiento de reacción. Ese movimiento, primero y principal, no me tiene que desestabilizar. Segundo, tenemos que tratar de evitar que se salga de mis manos, por eso tenemos que tener ambas manos en la herramienta. La palabra clave es la estabilidad. Antes de encender la máquina, tengo que tener estabilidad. Tengo que imaginarme que el accesorio se va a trabar y que yo en esa estabilidad tengo que soportar ese movimiento, ¿sí? Tratar de encontrar el punto de equilibrio justo para mantener una estabilidad durante toda la aplicación. También es importante que leamos los manuales de instrucciones, porque justamente ahí está toda la característica técnica que vamos a encontrar. En este caso, fíjense que tenemos 3 operarios. Aquí por un lado tenemos el primero que está trabajando con una moladora de 7 pulgadas, sin nada de elemento de protección personal y sin fijar el material, una locura. El del medio, por ejemplo, está trabajando con algo de protección de EPP, pero arriba de un balde, o sea, ¿qué estabilidad puede llegar a tener ese operario? Y el tercero, ni hablar, un pie adentro, otro pie arriba de una silla. Estas 3 personas que estamos mirando, nosotros que a lo mejor hoy estamos en la comodidad de nuestra casa,
mirando esta capacitación y pensamos, están locos, ¿cómo van a trabajar así? Pero esto pasa todo el tiempo. Porque lamentablemente cuando estamos trabajando con las herramientas eléctricas nos perdemos, digamos, la costumbre de prestar atención a las normas de seguridad. Por lo tanto, siempre una buena recomendación, una buena costumbre es que ustedes siempre, antes de encender una herramienta eléctrica, como por ejemplo la moladora, se pregunten a sí mismos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Preguntas de ese tipo te obligan a hacer un chequeo rápido, ¿sí? Antes de encender la herramienta y podés encontrar y detectar un error que estás cometiendo y no te has dado cuenta. Entonces es importante que no solamente nosotros tratemos de autoevaluarnos, sino también de, obviamente, vemos a un compañero que está trabajando y está incurriendo en un error, por supuesto, advertirlo. Este tipo de capacitaciones, este tipo de conceptos que tienen que ver con nuestra actitud, tiene que ser una actitud de seguridad que adoptemos para toda nuestra vida diaria. Porque muchas veces pasa que hay empresas donde hay operarios que cumplen con todas las reglas y que utilizan todos los elementos de protección personal, pero el domingo en la casa amolan en chancletas. ¿Se entiende? Esto tiene que ser constante, permanente y en todo ámbito laboral. Bien, como les mencionaba recién, leer y guardar el manual de instrucciones es importante porque no solamente vamos a encontrar todas las características técnicas de seguridad de la moladora, sino también de la herramienta en sí, sino también, por supuesto, los accesorios recomendados para trabajar, sus capacidades máximas, sus capacidades óptimas, etc. Mantener limpio el lugar de trabajo. Fíjense en estas imágenes. Esto es algo muy común. Siempre el desorden va a aumentar las posibilidades de riesgo en un área de trabajo. No es lo mismo tener un área ordenada, limpia, que un área en mal estado, ¿sí? Y esto es algo que, más allá de que podamos hacer un orden en el taller una vez al mes, es importante que todos los días mantengamos esa limpieza, ¿sí? No solamente el taller, sino el área de trabajo en general, porque podemos tener material inflamable detrás de una moladora y a pesar de que tengamos el banco limpio, vamos a exponernos al accidente. También asegurarnos que no hayan personas ajenas a la tarea o al conocimiento del riesgo que tiene la herramienta que estoy trabajando, porque puede pasar que estoy trabajando con una herramienta y que alrededor mío haya una persona que no está al tanto de los riesgos y se posiciona en un lugar que no es seguro, ¿sí? Yo estoy con una moladora que, si bien está colocada la guarda protectora, me va a dar un área segura de trabajo, pero las personas que están alrededor pueden estar en un lugar que no es seguro. Entonces, antes de encender la herramienta, tengo que asegurarme que esas personas se coloquen en lugares de seguridad, ¿sí? Otra cosa importante es cuidar el cable de la herramienta eléctrica. El cable es por donde gran parte, digamos, se expone gran parte del riesgo eléctrico. Y el cable en las herramientas eléctricas es la parte que más expuesta está al maltrato. El cable queda en el piso, le pasan máquinas por encima, las pisamos, le caen chapas encima. Por lo tanto, es importante que el cable esté en buen estado, porque como les decía, tiene relación directa con lo que se llama riesgo eléctrico. Todas las herramientas eléctricas tienen un nivel de riesgo eléctrico a la hora de trabajarlas, sobre todo las que son con corriente 220. Muchas veces suele pasar que estamos lejos de la fuente de alimentación trabajando. Y en ese caso tenemos que optar por un prolongador. Y lamentablemente suele pasar que utilizamos prolongadores que no están en buen estado o que simplemente no son los correctos. Por eso es que todos los manuales de instrucciones vienen con una grilla que me va a recomendar cómo debería ser la sección del cable, por ejemplo, de acuerdo al amperaje de consumo de la moladora y a los metros que tengo que extender el cable. Pero por más que trabaje con un prolongador que esté bien calculado, la realidad es que si estoy a 20 metros de la fuente de alimentación, estoy extendiendo durante 20 metros el riesgo eléctrico y aumentándolo en el lugar de trabajo. Ni hablar si estamos arriba de una estructura o en un techo. En ese tipo de posiciones donde estamos muy lejos de la fuente de alimentación, siempre recomendamos que se piense en las herramientas inalámbricas. Hoy por hoy, todas las marcas ofrecen una gran variedad de productos y vamos a encontrar un alto rendimiento a lo que eran los inalámbricos de hace 20 años o 15 años. Hoy por hoy, el tema de las baterías de ion de litio han revolucionado el mercado y han logrado que las herramientas tengan mucho rendimiento. Vamos a encontrar en todas las marcas que veamos en el mercado diferentes plataformas, o sea, diferentes tamaños de motor.
En el caso de DeWalt, por ejemplo, tenemos 12 volt. Siempre lo que les quería mencionar es que, respetando el mismo voltaje, las baterías siempre van a ser compatibles entre todos los modelos, y esto sí en todas las marcas. La línea 20 volt, donde tenemos la variedad más amplia de trabajo. Aquí vamos a encontrar las moladoras angulares de 20 volt la batería, las moladoras con perfil chato para poder llegar a lugares incómodos, y por supuesto a moladoras rectas, a batería también. Y después la línea Flex Volt, la línea de 60 volt. Esta línea básicamente consta de dos partes. Por un lado, una máquina que tiene un motor de 60 vatios de muy alta potencia que trabaja sin carbones, lo que aumenta su eficiencia, más una batería que tiene la flexibilidad de poder alimentar herramientas de 20, 60 y 120 volt. Esta alternativa de flexibilidad me permite poder tener una mayor variedad de productos trabajando con la misma fuente de alimentación, que es una sola batería. En este caso viene una voladora angular de 5 a 6 pulgadas, que está diseñada por supuesto para trabajar de manera continua. La moladora angular a batería o una herramienta eléctrica a batería me ayuda a poder minimizar el riesgo eléctrico. Trabajar con los 220 volt de corriente alterna a 20 volt o 60 volt en este caso de corriente continua, disminuyendo el riesgo eléctrico, ¿sí? Termina el día de trabajo. ¿Qué hacemos con la máquina? ¿La tiramos arriba del banco? No. Hay mantenimientos que se le pueden hacer de manera diaria, algunos que se pueden hacer semanalmente y otros que se pueden hacer cada tanto, 2 o 3 veces al año, para poder minimizar los riesgos de que la máquina incurra en un daño eléctrico o daño mecánico. ¿Qué se puede hacer diariamente? Primero y principal, cuando dejamos de trabajar con la herramienta tenemos que sacarle el accesorio, doblar de manera adecuada el cable. El accesorio debe ser guardado como corresponde, por ejemplo el disco abrasivo dentro de una caja. No debemos guardar la moladora dentro de su caja de herramientas con el disco puesto, porque el disco se puede llegar a rayar, a golpear y demás. Y por supuesto la herramienta eléctrica dentro de una caja donde pueda mantenerse cuidada, ¿sí? Ahora, semanalmente lo que podemos hacer con la herramienta es, por ejemplo, hacerle un sopleteo. Si tenemos la posibilidad de acceder a un compresor, un sopleteo de aire va a ayudar a poder limpiar la máquina internamente, remover partículas que puedan llegar a estar trabando o que en algún momento puedan llegar a trabar a una parte de la herramienta en sí. Y también hacer una inspección visual de cómo está el estado de sus accesorios, por ejemplo, de la guarda protectora o del mango lateral, de la batería, de las conexiones, de cómo está el cable, el enchufe. Este tipo de cosas tenemos que revisarlas a menudo, por lo menos una vez por semana, para poder detectar cualquier problema que tenga la máquina y minimizar el riesgo. Ahora, es importante que cada tanto le hagamos mantenimiento preventivo, por ejemplo, lubricación, limpieza, cambio de carbones. Por eso marcas como por ejemplo DeWalt tiene un año de mantenimiento gratuito, porque lo que se busca es que el operario trate al menos de hacer un mantenimiento preventivo, porque el mantenimiento preventivo, que es el que se hace antes de que se rompa la herramienta, va a evitar que la máquina tenga algún desperfecto mecánico o eléctrico a mediano o largo plazo que pueden transformar la herramienta en un factor de riesgo. Entonces es importante que tratemos de hacerle mantenimiento a las herramientas eléctricas, ¿sí? Bien, hasta aquí la parte de herramienta. Vamos a ahondar un poquito en la parte de abrasivos ahora. Primero, entender qué es un abrasivo. El disco abrasivo es un accesorio de remoción de material que, como les decía, está compuesto de miles de micropartículas, de pequeñas piedras, que tienen características técnicas específicas y tanto las características de la piedra como la característica de la fibra de vidrio y del aglomerante, o sea, de todos los materiales que componen el disco, van a darle características técnicas específicas a ese disco que va a permitir que se manifieste o que se comporte de diferentes maneras en diferentes metales. Por eso es que son discos que están diseñados no todos para lo mismo. Y por eso tienen información técnica en su cara o en su etiqueta que me van a permitir poder seleccionarlo de manera correcta. Se fabrican para poder trabajar en todo tipo de moladoras angulares de 5, mejor dicho, 4,5, 5, 7 y 9 pulgadas, tanto corte como desbaste, y por supuesto se fabrican discos para herramientas estacionarias como las sensitivas de 12, 14 y 16 pulgadas, y por supuesto las cortadoras explosión, que son discos específicos que soportan un poco más revoluciones por minuto. ¿Cómo se fabrica un disco abrasivo? Primero se recepciona el material con que se va a fabricar, en la materia prima, la cual se controla en un laboratorio específico para poder asegurarnos que la materia prima tenga las características y las cualidades específicas que me determinan rendimiento y seguridad. Luego
se va a lo que es la mezcla del material, de los materiales componentes, donde hay un espacio de temperatura y humedad controlada. Una vez que se realiza la mezcla, se arma el disco con unas máquinas de prensa específicamente diseñadas para poder homogeneizar y hacer que toda la estructura del disco tenga la misma composición y la misma densidad. De ahí va el disco a unos hornos especiales donde se cocina prácticamente el disco durante aproximadamente 350 grados por 24 horas. Luego de ahí se extrae y se le hace, por un lado, la inspección de seguridad, o sea que todos los lotes se controlan para que siempre estén por demás de las normas de seguridad que se exigen, y finalmente los controles, tanto de inspección ocular y visual, como también los controles de durabilidad, ¿sí? Para asegurarnos de que el disco tenga la calidad específica que se busca. Frente al disco hay un montón de información que siempre es importante saber leer, como por ejemplo, la marca, por supuesto, y el modelo. Marcas vamos a encontrar diferentes en el mercado, para diferentes tipos de usos, por supuesto, de usuarios. Las medidas del disco, las medidas pueden venir tanto en milímetros como en pulgadas. La primera medida me va a determinar el diámetro máximo del disco, en este caso 230 milímetros, quiere decir que es un disco para amoladoras de 9 pulgadas. La segunda medida me va a decir el espesor del disco, en este caso 2 milímetros. Recordemos que desde 0,8 a 3,2 son discos de corte, y de 4 milímetros en adelante son discos de desbaste. Y finalmente, la última medida es el diámetro del eje, el diámetro que va a permitir que yo pueda sujetar el disco en la amoladora. Otra cosa importante es la función única del abrasivo. El abrasivo no tiene función secundaria, tiene una única función que es para la cual fue diseñado. En este caso, corte de metales. Básicamente está diseñado para eso. Después tenemos, por supuesto, algunos datos más comerciales, como los datos del fabricante o el importador, el código de barras, etc. Después tenemos las recomendaciones de seguridad, algunas recomendaciones básicas que tiene la marca, o en este caso para poder recomendar al usuario que utilice barbijo, que utilice protección auditiva, guantes, que no utilice el disco si está dañado, que no lo utilice para amolar, por ejemplo. Después tienen las normas de seguridad que cumple siempre impresas, en este caso la ABNT, que es la de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas, y la OSA, que es el organismo de seguridad en abrasivos más importante a nivel mundial. Es importantísimo aquí que el disco tenga las normas de seguridad que cumple impresas. En este caso, por ejemplo, OSA, la planta de discos de la marca DeWalt en Argentina, que está ubicada en San Luis, es la primera y única marca que está normalizada por OSA en la Argentina. ¿Por qué es importante el sello de OSA? Porque justamente este organismo le hace ensayos de rotura que hacen que este disco cumpla con las normas de seguridad, con las exigencias, y me asegura que el disco sea muy seguro al trabajarlo. Uno de los ensayos, por ejemplo, es el ensayo de rotura por velocidad. Al disco se lo hace girar simplemente hasta que estalle, ¿sí? Y siempre tiene que estallar por encima de la cantidad de revoluciones por minuto máximas que te exige la norma. En este caso, por ejemplo, es un disco de 230 por 6,4, o sea, de 9 pulgadas de desbaste, que explotó a las 18.006 revoluciones por minuto, cuando está diseñado para trabajar en una amoladora que trabaja a 6.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Otras pruebas que hace OSA es una prueba de flexibilidad y torsión, donde al disco se lo hace girar a mayor cantidad de revoluciones por minuto, ¿sí? Donde se gradúa su fuerza de giro. Luego se le va midiendo la flexibilidad mientras está girando, se lo torsiona al disco, y todo esto se va midiendo, obviamente, y finalmente se le hace un golpe al disco, que lo que se busca justamente es que se rompa, y se mide a cuántos newton metro se rompió. Entonces se le va controlando la flexibilidad, cuánto soporta esa flexibilidad, cuánto soporta de giro y cuánto soporta de impacto a la vez. Los discos no están diseñados para trabajar así, pero justamente se los sobreexige para poder asegurarnos que trabajando en una condición normal, el disco no se va a romper, ¿sí? Otra característica importante a leer adelante es el código de colores. Si bien es un código que no está exigido, por lo tanto no todas las marcas lo imprimen, sí está estandarizado. Por ejemplo, el color rojo en un disco me va a determinar que está diseñado para metales en general. Y el color azul me está diciendo que es un disco apto para trabajar acero inoxidable. ¿Qué quiere decir esto? Que es un disco que no contiene ni cloro, ni hierro, ni azufre, por lo tanto no va a hacer que ese material se oxide. No lo va a contaminar al inoxidable.
Vamos a encontrar en el mercado una variedad de tipos de colores, rojos para metales común, por ejemplo, azules para acero inoxidable, como decía recién, grises para aluminio, el verde para mampostería o para fundición, etc. La ventaja de que tenga el código de colores impreso es que yo a simple vista, si tengo las antiparras y el facial, puedo ver para qué material es y no confundirme. Otra cosa importante que me van a determinar son la cantidad máxima de revoluciones por minuto, que está graduada en RPMs, en este caso el disco 9 pulgadas soporta 6.500 revoluciones, porque la moladora está diseñada para trabajar a 6.000. Y por otro lado, la velocidad tangencial, que en este caso son los 80 metros por segundo. La velocidad tangencial es la velocidad en el punto de trabajo, la velocidad lineal de la partícula, o sea, la velocidad a la que va a salir despedida la partícula. Todos los discos trabajan a 80 metros por segundo. Y esta es una razón de por qué el disco cuando se achica no es conveniente que lo pasemos a la moladora de 4 pulgadas y media. Si bien a veces pasa que no tengo la capacidad con la moladora, entonces le saco la guarda y le pongo un disco más grande. Si el disco está diseñado para soportar 6.500 revoluciones por minuto y lo pongo en una moladora que gira 7.000, como por ejemplo la moladora angular de 7 pulgadas, que gira en realidad 8.500, lo que va a suceder es que ese disco no va a soportar la fuerza centrífuga y va a tender a romperse en 1.000 pedazos porque no va a tener la fuerza para retener los granos. Pero por otro lado pasa que a veces el disco se achica y lo pasan a la moladora más chiquita, donde sí, sigo teniendo la guarda protectora. Pero la realidad es que cuando el disco pierde mucha dimensión, se rompe esa relación que hay entre las revoluciones por minuto y el diámetro, lo que me dan justamente los 80 metros por segundo. Y esto va a hacer que ese disco no tenga el rendimiento adecuado y además sus características técnicas y su composición están diseñadas para una revolución específica que no es la que respeta la moladora de diferentes diámetros. Por lo tanto, es importante que no pasemos el disco de amoladora en amoladora variando su diámetro, ¿sí? El tipo de disco en este caso dice tipo 41. Básicamente tiene que ver con el formato del disco y cómo está compuesto. El tipo 41 es el disco de corte plano, que tiene doble tela trifilada de ambos lados. El tipo 42 tiene la misma composición, solo que tiene centro deprimido, lo que hace que no tienda a flexibilizarse el disco. El tipo 1, por ejemplo, es el disco de desbaste recto, normalmente utilizado en las amoladoras rectas de banco, mejor dicho. El tipo 27, que es el disco de desbaste común, y el tipo 29, que es el disco de desbaste con ángulo de ataque, como por ejemplo los discos flaps, o algunos modelos de discos flaps. Después tenemos el registro ANSI, que esto básicamente es como una especie de fórmula que tiene el disco. En este caso dice A36BF. Ese registro, esa fórmula, me va a determinar las características técnicas más importantes de cómo está compuesto el disco abrasivo, ¿sí? La primera letra, que en este caso es una A, viene de la frase aluminio oxidum, o sea que está diseñado con óxido de aluminio, que es la piedra que se utiliza para prácticamente todo tipo de metales. Por eso es un disco que está diseñado para metales en general. Puede tener una C, la C es de carburo de silicio, que es la piedra que se utiliza para trabajar, por ejemplo, con mampostería o con fundición, o a veces inclusive con aluminio. También puede tener una Z, la Z es de circonia de aluminio, que básicamente es una piedra que tiene un tratamiento térmico que hace que esa piedra soporte más temperatura. Por lo tanto, los discos de Z, los discos que son de circonia de aluminio, son discos que están diseñados más que nada para trabajar con metales duros, como por ejemplo el inoxidable. O puede tener una W y una A. La W viene de la palabra white, que en inglés significa blanco. O sea que es óxido de aluminio blanco, que es otra piedra específica que también tiene un tratamiento térmico que ayuda a que soporte temperatura, por lo tanto es ideal para el acero inoxidable. Después tiene un número, en este caso el número 36. Este es el grano del disco, ¿sí? Así como se tamiza, por ejemplo, el grano de una tela esmeril, ¿sí? Donde vemos que tiene diferentes números, el grano del disco pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, mientras más grande sea el número, más cantidad de granos tiene por pulgada lineal, por lo tanto más chiquitos son esos granos. Cuando trabajamos con un material blando, podemos trabajar con un disco de grano grueso, porque va a golpear y va a desprender partículas más grandes del metal. Pero cuando estamos trabajando con un metal muy duro, como por ejemplo el inoxidable, nos conviene siempre trabajar con discos de grano más finito, porque por más que lo golpeemos con un grano grande en el acero inoxidable, no vamos a desprender pedazos grandes de metal porque es muy duro, está muy compactado. Nos conviene golpear más cantidad de veces con granos más chicos, en este caso. Ahora, si trabajamos con un disco de grano muy fino,
en un material muy blando, puede que ese disco se empaste, ¿sí? Se ensucie justamente y no genere el corte que deseamos. Después tenemos el tipo de aglomerante. Esta letra que viene después del número, que en este caso es la letra T. Esto tiene que ver con lo que a veces se conoce en la jerga con el famoso disco blando o disco duro. No sé si en algún momento lo han escuchado nombrar. Básicamente, lo que me está diciendo esta letra es qué capacidad de adhesión tiene justamente ese adhesivo que pega a los granos, ¿sí? Es una regla que va de la A a la Z. Mientras más cerca de la Z está la letra, más pegadas están las piedras entre sí porque es más duro el aglomerante. ¿Qué ventaja tiene que el disco sea duro? O sea, que el aglomerante sea duro. Justamente como están muy pegadas las piedras, no se desprenden con facilidad. Entonces tengo un disco que me dura más, que no se gasta con facilidad. Esta es la ventaja de tener un disco con aglomerante duro, como en este caso la letra T, que es una letra bastante cerca a la Z, por lo tanto es un aglomerante duro. La desventaja que tiene el aglomerante duro es que justamente esas piedritas están tan pegadas que no se desprenden con facilidad. Y si no se desprenden, no permiten que otra piedra con filo siga cortando. Por lo tanto, es un disco que corta o desbasta de manera más lenta, ¿sí? Puede ser de mucha durabilidad, pero si yo me excedo de dureza, voy a encontrar un disco que es muy lento para cortar. La contrapartida justamente es el aglomerante blando. Si yo tengo un aglomerante que es M o N, va a ser un aglomerante mucho más blando. Entonces, ese disco, por un lado, va a tener una baja durabilidad, no va a durar mucho porque las piedritas no están tan pegadas, entonces se desprenden con facilidad. Pero la ventaja que tiene es que este disco obviamente va a ser más rápido para trabajar, porque siempre voy a tener piedras con filo trabajando. Si yo tengo una moladora angular que es de poca potencia, ¿sí? Y por lo tanto sé que va a ser lenta para cortar, si yo quiero que aumente su velocidad, me conviene trabajar con discos blandos, para que sean más veloces en el corte o en el amolado, y le ayudo a la moladora a poder trabajar de manera más soliviada y más rápida. Finalmente, lo que dice en este caso, que es la B y la BF, es el tipo de aglomerante, que ya prácticamente es mucho más específico, pero para que tengamos una idea, todos los discos abrasivos para moladora son BF, que es una resina resinoide, que obviamente tiene vulnerabilidad a la temperatura y también vulnerabilidad a la humedad. Por eso los discos tienen que ser almacenados sin humedad y sin temperatura excesiva. ¿Por qué se parten los discos habitualmente en empresas? Aquí tenemos las razones más comunes. Primero, por las condiciones de almacenamiento, como les decía recién. Los discos tienen que estar almacenados no como está al principio, la primera imagen que vemos, donde están colgados de manera vertical contra la pared. ¿Por qué? Porque el disco, cuando está mucho tiempo de manera vertical, el aglomerante se empieza a caer, y si se cae, el disco se desbalancea. Un disco desbalanceado va a tender a vibrar excesivamente y puede correr riesgo de que se parta o que se trabe. Los discos tienen que estar guardados de manera horizontal, de ser posible dentro de la caja que vienen, ¿sí? Y no más de 20 kilos arriba del último. La última foto que vemos aquí es una foto de un proveedor industrial donde vemos que siempre el stock está de manera horizontal y dentro de la caja como corresponde. El choque brusco también es una de las razones de por qué se parten los discos. Yo les mencionaba recién que por ahí le hacemos presión excesiva a la moladora, y la moladora no va a aumentar sus vueltas, las va a disminuir, por lo tanto la moladora va a trabajar más lenta. Ahora, ¿qué tiene que ver con el disco y con la seguridad? Que si le aumentamos la presión, aumentamos la temperatura en el punto de apoyo, y por lo tanto aumenta la temperatura en todo el perímetro del disco. Cuando aumenta excesivamente la temperatura en un abrasivo, el aglomerante se empieza a cristalizar. ¿Qué pasa? Cuando algo se cristaliza, se parte. Entonces, hacer presión excesiva a una moladora no solamente va a hacer que la moladora se esfuerce, llegando a lo mejor a un daño eléctrico, sino que además voy a exponerme a que el disco aumente su temperatura, el aglomerante se cristaliza y se pueda partir, ¿sí? El mal uso también es una de las razones de por qué se parten. Un disco que está diseñado para realizar cortes está diseñado para trabajar de manera frontal. Si yo corto y veo que queda rebaba e intento limpiar esa rebaba con el disco de corte, voy a exponerme a un accidente, porque justamente el disco de corte está diseñado para trabajar de manera frontal, no de manera lateral. Si lo trabajo de manera lateral, le debilito la malla de fibra de vidrio y corro el riesgo de que el disco se parta, por supuesto, ¿sí? Entonces, mal usar un disco obviamente nos expone a un accidente. La fijación de las piezas, lo veíamos hace rato, si el material vibra excesivamente va a dañar la tela trifilada del disco y va a exponer un accidente.
La guarda de seguridad es importante que siempre esté en buen estado. A veces la guarda, si la moladora se cae al piso, se dobla o inclusive por el mismo uso se rompe, se quebrajea. La guarda en mal estado puede raspar el disco y exponerme a un accidente. Así que siempre tiene que estar en buen estado. Así como se cambian un juego de carbones, también se puede cambiar la guarda protectora. Las revoluciones, también lo hablamos recién, si excedemos la velocidad máxima de un disco, nos vamos a exponer a un accidente. Y también el vencimiento. Todos los discos abrasivos tienen la particularidad de que se fabrican con una resina, con este aglomerante resinoide, que en algún momento de su vida útil empieza a perder propiedades físicas. Va a llegar un momento que va a haber perdido tantas propiedades físicas que ya no es recomendable que se utilice porque no puede asegurarnos que toda su estructura esté en las mismas condiciones. Siempre la fábrica nos graba la arandela del medio con la fecha máxima recomendada por el fabricante para utilizar ese disco abrasivo. En este caso, por ejemplo, fíjense, este disco venció, mejor dicho, en octubre del 2020. Si yo lo sigo utilizando el disco después de esa fecha, nada me garantiza que el disco se desgaste de manera proporcional. Se puede romper en algún punto, rajarse y generar un accidente, ¿sí? En este sentido, una de las novedades que podemos mostrarles que hay en el mercado desde hace un par de años, pero todavía no es un disco tan popular, es un disco diamantado para corte de metal que tiene muchas ventajas con respecto a la seguridad que vamos a mostrar aquí en un pequeño videito. En un mercado altamente competitivo, productos innovadores marcan la diferencia. Pensando en ello, DeWalt introduce el nuevo disco diamantado de corte para metal Extreme Metal. Hecho con cuerpo de acero sólido que reduce sustancialmente el riesgo de rotura y con borde de corte de diamantes, altamente resistente, logrando 30 veces más vida útil que los discos de corte tradicional. El disco diamantado DeWalt Extreme Metal puede realizar más de 1000 cortes sin necesidad de un cambio de disco. Mayor economía y practicidad. El diámetro del disco no se desgasta y la profundidad del corte permanece igual hasta su último corte, con más control, alcance y precisión. Como el disco no se desgasta, hay menos liberación de polvo, resultando en una reducción sustancial en el número de partículas en el aire y de contaminación. El disco DeWalt Extreme Metal está diseñado para cumplir con los más diversos tipos de trabajo, por lo que se puede utilizar en una amplia gama de metales tales como placas y tubos de acero al carbono, varillas reforzadas, tubos de cobre, metales no ferrosos, tubos de hierro fundido, conductos galvanizados, estructuras galvanizadas y perfiles para estructuras de drywall. Utilice los discos DeWalt Extreme Metal en las mismas herramientas eléctricas que los discos de corte comunes. No es necesario cambiar los ajustes de operación. Se puede encontrar en diferentes diámetros. Diferente de los discos abrasivos tradicionales, si se almacena en condiciones apropiadas, los discos DeWalt Extreme Metal no tienen plazo de validez. DeWalt, trayendo tecnologías innovadoras, eficiencia y seguridad en su trabajo. DeWalt, solidez garantizada. Bien, como veíamos en el video, alguna de las características más importantes de este disco es que nunca se va a partir, no tiene fecha de vencimiento, no tiene problemas de cómo debe ser almacenado, porque no tiene tanta vulnerabilidad. Por lo tanto, es un disco ideal para cuando vamos a trabajar a obra y tenemos que llevar los accesorios a veces en una mochila o en un lugar donde no es el ideal. Este disco es un disco apropiado para poder trabajarlo de manera mucho más segura, ¿sí? En cuanto a los discos flaps, vamos a encontrar en el mercado estos discos que son de lija para poder realizar terminaciones y desbaste, pero con buena terminación. Vamos a encontrar los que son tipo 29, que son los que tienen el ángulo de ataque que me permiten que yo pueda trabajar con toda su lateralidad. Pero por otro lado están los discos tipo 27, que son planos. Y muchas veces el operario tiende a desgastar el borde, el respaldo, para poder aprovechar el 100% de las lijas. No todos los discos flaps vienen con la posibilidad de que pueda ser desgastado el borde. Es importante que cuando vamos a hacer esta aplicación busquemos discos flaps que tengan, en este caso, el respaldo autodesgastante, lo que me va a permitir que yo pueda gastarlo contra el metal y poder seguir utilizándolo aprovechando el 100%. Si esta aplicación se hace con discos que no están diseñados para esto,
vamos a correr el riesgo de que esas telas se expulsen con velocidad y pueden generar un accidente. Por eso es que es importante que mencionar que si queremos hacer esta aplicación, que es muy común, es importante que el disco esté diseñado para autodesgastarse, ¿sí? En cuanto a los cepillos, que también se utilizan para hacer remoción, cabe aclarar primero y principal que con los cepillos acerados es con el accesorio con quien más hace fuerza una moladora angular. Con ningún otro accesorio hace más fuerza que con un cepillo. Por lo tanto, siempre es recomendable que se utilicen amoladoras de alta potencia, de arriba de 1000 vatios, ¿sí? En cuanto a los cepillos copa, primero y principal, el cepillo copa es muy pesado y está diseñado para trabajar a una cantidad de revoluciones por minuto específica. Muchas veces vamos a ver un disco copa de 4 pulgadas y creemos que puede ingresar a la moladora de 4 pulgadas porque coincide el diámetro. Pero los discos de 4 pulgadas están diseñados para trabajar a 8000 revoluciones por minuto, no a 11000. ¿Por qué? Porque son discos para moladoras de 7 pulgadas. El disco para la moladora chica es de diámetro de 3 pulgadas. Entonces, siempre para no errarle, tenemos que hacer que coincida el máximo de revoluciones por minuto que soporta este disco cepillo con la moladora angular, siempre que coincidan las RPMs. También entender que el disco, a medida que va girando, se van a estirar esas cerdas metálicas, ¿sí? Y cuando se estiran, obviamente van a tender a raspar la guarda. Por lo tanto, siempre el disco tiene que ser de menor diámetro que el diámetro máximo de la guarda protectora. O sea que en una moladora de 4 pulgadas y media, el disco tiene que ser de 4 pulgadas. Si la moladora es de 5 pulgadas, el disco puede ser de 4 pulgadas y media, pero no colocar un disco de 4 pulgadas y media en una moladora de 4 pulgadas y media, porque justamente si calza justo, cuando se estire, va a raspar la guarda protectora y va a exponer a, obviamente, debilitar esa guarda que es la que me va a dar seguridad, y por otro lado también exponer a que el disco se pueda llegar a romper. Y también entender que las guardas que vienen para las amoladoras pueden ser de perfil bajo o de perfil alto. Básicamente son guardas más gruesas, más de mayor espesor. ¿Por qué? Porque están diseñadas para trabajar con cepillos gruesos. La guarda de perfil alto me permite poder colocar todo tipo de cepillos, pero la guarda de perfil bajo permite solamente cepillos ultra finos o ultra delgados. Si colocamos cepillos gruesos en guardas finas, vamos a raspar la guarda, a debilitarla y a exponernos a que se rompa, ¿sí? En cuanto al corte, siempre tenemos que tratar de ir contra el filo del material. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de que menor superficie del disco haga contacto con el material para bajar la temperatura por fricción, ¿sí? Por lo tanto, siempre es ideal ir frente al material y en contra de su filo. Y en cuanto al desbaste, que nosotros estamos en un ángulo variado. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en un solo ángulo, lo que empieza a suceder es que le sacamos filo a ese disco. Y si le sacamos filo, va a haber en un momento, vamos a perder el refuerzo más importante que tiene el disco de desbaste, que es la tela de refuerzo que está en el medio. Porque los discos de desbaste, en vez de tener 2 telas de trifiladas de fibra de vidrio, tienen 3. Y la tela del medio es la que le da el refuerzo importante. Entonces es importante que siempre se varíe el ángulo de ataque a la hora de amolar. Otra cosa importante es que la moladora debe ser trabajada en ángulo y no trabajarlo sin ángulo. Porque, por ejemplo, en este caso vamos a ver que la moladora está trabajando a 0 grados. Quiere decir que el disco se está gastando de adentro hacia afuera, debilitando el centro, que es la parte que más tracciona, más fricciona y que más esfuerzo hace el disco. Si se parte el centro, siempre van a salir pedazos más grandes. La amoladora debe ser trabajada en ángulo, por eso se llama amoladora angular, ¿sí? Lo que permite que el disco se gaste desde afuera hacia adentro, de manera correcta, ¿sí? Una de las razones o de las tareas donde se trabaja sin ángulo en la amoladora es cuando se tiene que frentear cañería. Por eso, para hacer este trabajo es recomendable que no se utilicen discos de desbaste, sino que se utilicen discos de fibra, que son lijas, que están impresas o colocadas, adheridas a una base de fibra de vidrio, y este accesorio, este disco de fibra, se coloca sobre un respaldo de diferentes durezas, pero simple plástico, lo que permite bajar el peso de la amoladora, lo que la hace más maleable, y por supuesto minimizar la rotura de la fibra de vidrio de un disco de desbaste, porque en este caso simplemente cuando la lija pierde filo,
se cambia, pero no exigimos y no nos exponemos a un accidente por rotura de disco. Finalmente, aquí tenemos dos casos comunes de rotura de abrasivos en sierras sensitivas. Por un lado, el que corta queda rebaba y en vez de ir a la amoladora de banco a sacar la rebaba del material, amola con el lateral del disco de la sensitiva, debilitando la tela trifilada y exponiéndonos a que el disco se rompa. Y por otro lado tenemos el operario que en vez de iniciar el corte con suavidad, lo inicia con mucha brusquedad. Recordemos que en el medio del disco y mi mano hay una palanca aquí, hay un brazo de palanca, por lo tanto la potencia o la fuerza que yo le estoy ejerciendo al brazo se multiplica para llegar al disco. Y el disco soporta mucha más fuerza de la que yo siento que estoy ejerciendo. Por lo tanto, siempre el inicio del corte tiene que ser suave. Bien. Me imagino que hasta aquí se han ido respondiendo algunas de las consultas que han habido en el chat. De todas formas, al final de la capacitación vamos a dejar un espacio para poder contestar cualquier consulta que haya quedado colgada, pero bueno, es un placer para mí presentarles ahora a Fabiana para que nos pueda contar un poco de la importancia de por qué tenemos que respetar las normas de seguridad para poder evitar las consecuencias del mal uso de una herramienta o del mal uso de un accesorio. Así que Fabiana, bienvenida, te doy la palabra. Hola, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes después de esta excelente capacitación de Adrián. Yo soy terapista ocupacional, hace 29 años que trabajo en la rehabilitación de miembro superior. Son numerosos las personas que llegan al hospital con lesiones del miembro superior provocadas por el mal uso de la amoladora. Por eso nos pareció importante comentarles en esta situación. Yo solamente hago rehabilitación de miembro superior, pero en las guardias de los hospitales y de las clínicas, por favor, ahora no, va a hacer mucho ruido. En las guardias de los hospitales llegan lesiones de miembro superior, de miembros inferiores, también de genitales, en el tronco y en la cara, y muchas veces provocando la muerte. Este es el hospital donde trabajo y donde realizo mi tarea y mi labor como rehabilitadora de lesiones graves, y muchos de los pacientes son, como les decía recién, por amoladora. Por eso hicimos un pequeño video que quiero compartir con ustedes para que vean algunos ejemplos. Adrián, ¿podrías compartirlo? ¿Sabés usar la amoladora? ¿Conocés los riesgos de su mal uso? La amoladora es una herramienta eléctrica portátil que tiene como funciones cortar, desbastar, cepillar, entre otras. Es una de las herramientas más utilizadas en nuestro país y vienen en dos diferentes presentaciones. Para su funcionamiento se le incorporan distintos accesorios de acuerdo a la tarea que se está realizando. ¿Cómo debes utilizarla correctamente? No retires la guarda protectora. La misma te protege de chispas, trozos de material o contacto con el disco. No coloques un disco más grande quitando la guarda protectora. No retires la manija ni manipules la herramienta con una sola mano, ya que provoca inestabilidad en el uso. No uses accesorios que no fueron diseñados para la amoladora, como los discos dentados para corte de madera. La amoladora no es una herramienta indicada para cortar madera. Estos son algunos números que reflejan el problema del mal uso de esta herramienta. Estas son algunas de las consecuencias que puede producirte el mal uso de la amoladora. Secuelas que generan alteraciones motrices, sensitivas, estéticas permanentes, estado de angustia y depresión, falta de ingresos económicos en el hogar, alteración de la vida familiar, gastos extras a tu economía mensual, pérdida del trabajo o de la habilidad de realizar las tareas.
Muchos de los pacientes que atendemos nos informaron estos argumentos en el momento posterior a la lesión. Si vas a usar una amoladora, seguí estas recomendaciones. Usa la amoladora con todas las medidas de seguridad para las acciones para las cuales está preparada. No coloques disco dentado para cortar madera. Usa la herramienta fija de banco para cortar madera, motosierra o serrucho para podar. Aprende a cuidarte y a cuidar a las personas con las que trabajas. Prevenir es el camino. Hola, bueno, yo soy Paulo. Tuve un accidente por un mal uso de amoladora y mis recomendaciones son el no trabajar con la amoladora en las condiciones que no se permite, porque a raíz de eso es lo que me pasó a mí y se lo recomiendo a mucha gente para que no pase por lo que yo pasé. ¿Qué te pasó, Paulo? Tuve un corte en la falange distal del dedo índice izquierdo. ¿Nos puedes mostrar tu mano, por favor? Sí. Bueno. Cerrar el puño. Muy bien. Gracias. Mateo, contanos cuánto hace de tu accidente. Bueno, hace un año que me accidenté con una amoladora, tratando de cortar un gajo, me amputé la mano. Llevamos un año del accidente. El 21 de octubre hizo un año. ¿En qué trabajas, Mateo? Soy albañil, trabajo de albañil. ¿Pudiste volver a tu trabajo? Sí, casi estamos trabajando con normalidad. Muy bien. Mostranos cómo se mueve la mano, Mateo. Cerrar el puño, por favor. Mostranos de frente. Muy bien. Estiro. Muy bien. ¿La sensibilidad la recuperaste, Mateo? Sí, por lo menos siento todo el calor, el frío, todo muy bien. Bueno, genial. Mateo, ¿qué recomendaciones le darías a los usuarios de amoladora? Bueno, una de las primeras recomendaciones, no sacar el protector, tomar medidas de seguridad y no tener confianza excesiva. Después vienen discos que no son para usar para la amoladora, como ser el disco de cortar madera. Vienen circulares, pero en la amoladora nunca hay que colocarlos. Muy bien, ¿podés mostrarnos por última vez tu mano? Sí. Gracias, Mateo. Muy bien. Bueno, después de la excelente capacitación de Adrián y de estos testimonios, lo que queremos que les quede claro es que lo importante es la capacitación. La mayoría de los pacientes que llegaron, estoy segura que no saben usar exactamente la amoladora, y por otro lado, esta confianza excesiva en decir, yo la sé usar, hace 20 años que la utilizo, nunca tuve problemas, le puse el disco y no tenía problemas. Bueno, esto es la capacitación, no tener excesiva confianza, porque esto trae después muchísimos problemas. Fíjense que en los dos casos, como en la mayoría de los casos, siempre queda una dificultad, siempre queda una discapacidad que no la pueden recuperar en el 100%. Y esto no solamente trae un impedimento en lo laboral, sino también en lo social y en la vida familiar. Por eso les recomendamos que sigan las instrucciones que hoy les dio Adrián, porque definitivamente prevenir es el camino. Gracias. Buenísimo, Virginia. Bueno, hasta aquí sería la capacitación. Esperamos que haya sido productiva para todos. No sé si quedó alguna consulta colgada en el chat, pero bueno, habilitamos ahí a Walter y a Gustavo por si quieren dar algunas palabras finales, pero por nuestra parte ya estaría todo y esperemos que esta capacitación le haya podido ayudar a que
a que tomemos conciencia y que tratemos de volver sanos y salvos a casa, que es en definitiva para lo que salimos a trabajar. Así que gracias a todos por participar. Bueno, dejo la palabra para Gustavo o Walter. Walter. Bueno, muy agradecido Virginia, Fabiana, perdón, Adrián, excelente la propuesta como siempre, ya nos tienen acostumbrados ustedes dos, son un equipo poderosísimo. Y bueno, lo que se ha presentado hoy ha sido fantástico. Calculo que con la gran convocatoria y pedidos que tenemos de colegas y público en general, me parece que chicos van a tener que volver a presentarlo porque la verdad que sí, es sumamente útil a nivel social, ¿no? No solamente, bueno, ahí dio bien Fabián las estadísticas, no solamente en el ámbito laboral, sino que a nivel social, ¿no? Como accidentes domésticos, así que excelente, muchas gracias. Gustavo, así Sí. cierra usted. No, simplemente comentar que esta es una de las cosas que queremos hacer desde la comisión del colegio, del COPICEC, y agradecer enormemente a la empresa, a estar en Black & Decker, a todo su equipo, a Adriana, Cristian, Lucas, y todos los que están apoyando esto, a Virginia y a la subsecretaría de Discapacidad, a la amiga Marité Puga, que también siempre nos acompaña. Esto es lo que tratamos de hacer nosotros en la parte de prevención. La empresa que fabrica los elementos, las herramientas, en la parte que corresponden a hacerla más segura para el usuario, que ellos nos ayudan muchísimo. Y Fabiana, gran trabajo, gran labor cuando ya sucedió el accidente y bueno, y tiene que tratar de recuperar o de algún daño que ya se ha producido. La verdad que este tipo de capacitación así, con los tres elementos que componen la prevención, el uso y la fabricación de las herramientas, creo que es muy interesante, por eso la gran convocatoria que nos piden que repitamos esta capacitación. Así que muy agradecidos, como siempre, y bueno, nos veremos en la próxima. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Saludos Fabiana, a gracias, todos, Adrián. y bueno, gracias Adrián, gracias Cristian, gracias a todos los colegas que bueno, Cristian que es un colega también, higienista como nosotros, y bueno, gracias a los que nos acompañan en esta capacitación y espero que la hayan disfrutado y haya sido de utilidad, que es lo que tratamos de hacer entre todos. Muchas gracias. Gracias. No sé si queda alguna consulta, alguien que quiera hacer una consulta de los participantes que quedaron. La estuvieron respondiendo mayormente los colegas, así que bueno, como última palabra nos invitamos, todas las semanas tenemos capacitaciones, les invitamos a que nos sigan acompañando todos los jueves, 18 horas o 19 horas, depende cómo viene el tiempo y lo vamos haciendo toda la semana. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.